Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Nacimiento de una nueva resolución. Portada: Tsukune en modo de última voluntad, con la ropa y el equipo de Varia Arc. Tsuna se encuentra con Tsuna, con el uniforme Varia de Sansus y sus cicatrices, en medio de un enfrentamiento épico. Toda la escena se desarrolla en una gran burbuja, mostrando a Lambo debajo, durmiendo en su futón con el sudor corriéndole por la cara, revelando que todo fue un sueño. Carita horizontal de cansancio. Frío. Kurumu solo sintió un frío que le heló los huesos al despertarse lentamente. La cabeza le palpitaba de dolor, le dolía casi todo el cuerpo y sentía escalofríos constantes que le recorrían la espalda, obligándola a cerrar los brazos y las piernas, mientras intentaba comprender qué estaba pasando. Tenía la cabeza hecha un mar de confusión y al principio le costaba incluso pensar con claridad. Recordó haber almorzado en el salón del club, lejos de todos para controlarse. Entonces, si no recordaba mal, Tsukune apareció abrazándola. El simple recuerdo le aceleró el corazón y el calor regresó lentamente a su cuerpo antes de quedarse quieta de repente. Así es. Estaba abrazando a Tsukune y de repente empezó a sentir frío. Mucho frío. Empezó a forcejear con él, pero fue en vano. Él no reaccionó a sus gritos de dolor ni a sus gritos de auxilio. Simplemente se quedó allí, frío e insensible a su sufrimiento mientras ella perdía lentamente la sensibilidad. Fue horrible, una escena de pesadilla. Una pesadilla donde su amado simplemente la vio morir lentamente, sin remordimiento ni reconocimiento en su mirada. Era peor que el frío mismo, esa sensación de no haber merecido nunca su amor, de no haber ganado nunca su aceptación ni su perdón por lo que hizo cuando se conocieron. Esa sensación que siempre la atormentaba, de que su bondad nunca fue real y de que ella jamás podría reclamar ese lugar en su corazón, hiciera lo que hiciera. De repente se sentó, con los ojos abiertos y despiertos, mientras miraba a su alrededor frenéticamente. Tsukune, gritó a su amado, pero ni siquiera ella sabía por qué lo hacía. ¿Le pedía ayuda, perdón o simplemente estaba alarmada, suplicándole que la dejara ir? No hubo respuesta inmediata y, mientras su corazón se calmaba poco a poco, finalmente se dio cuenta de que ya no estaba en el aula de su club. Estaba oscuro a su alrededor, lo que indicaba que ya era de noche, lo cual era bastante impactante, ya que, por lo último que supo, era apenas mediodía. Debió de haber estado inconsciente más tiempo del que inicialmente pensó. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, sus ojos se adaptaron casi de inmediato, una característica compartida por la mayoría de los yokai, pero especialmente entre los de su especie, como una criatura de la noche, como dirían algunos humanos. Gracias a eso, rápidamente se dio cuenta de que estaba dentro de un dormitorio, sentada en un futón que claramente no era el suyo. Parecía vacía, como si su dueña ni siquiera se hubiera esforzado en decorarla. Es más, tenía un aspecto casi anormalmente mediocre, nada en la habitación le decía nada sobre su dueño. Era un poco desconcertante y la ponía un poco más nerviosa que antes. ¿Quién la encontró? ¿Y qué querían de ella? Por un momento, pensó en Tsukune llevándola a su habitación antes de que el recuerdo de ese frío abrazo volviera, provocando escalofríos que la recorrieron y la hicieron apretar la manta entre sus manos. Sintió frío otra vez, a pesar del sudor que le corría por el cuerpo. Se sintió paralizada. Quería levantarse de la cama y enterarse de lo sucedido, pero al mismo tiempo la aterrorizaba la verdad. Al final, debido a su indecisión, la decisión se le escapó de las manos. «Estás despierta», dijo una voz aburrida desde su derecha, haciéndola saltar del futón del susto, agarrándose el corazón mientras intentaba calmarse. Un momento después, la certeza de que había alguien más se apoderó de su mente, lo que la impulsó a darse la vuelta y retroceder. A su derecha, justo fuera de su campo de visión, había una mesa y una silla. El que habló estaba sentado en la silla, con una lámpara de mesa enmarcando su cuerpo, lo que dificultaba distinguirlo de inmediato. Al principio, Kurumu solo pudo distinguir que era un hombre. «¿Quién eres?», preguntó, cubriéndose la cara con las manos a la defensiva, pero el hombre no se movió, solo la observó mientras se giraba a medias en su silla, con la barbilla apoyada en una mano. Un momento después, los ojos de la súcubo se acostumbraron a la repentina luz y comenzaron a distinguir más detalles del hombre.
En concreto, su cabello castaño y despeinado, que se convertía en suaves púas. ¿Tsuna-san? Un par de ojos marrones la miraron fijamente, impasibles, y Kurumu se sintió repentinamente vulnerable, llegando incluso a cubrirse el pecho con la manta que aún tenía en las manos. Tardemente, se dio cuenta de que no llevaba su uniforme escolar, sino una bata grande sujeta firmemente a su cintura, que ocultaba su escote y otras partes de su cuerpo. Abrió la boca, lista para lanzarle improperios y acusaciones, con la furia de una doncella agraviada, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, Tsuna simplemente levantó una mano y las palabras se le atascaron en la garganta. Los ojos de su profesora, normalmente despreocupada y a tiempo parcial, eran inusualmente intensos, con una presencia que exigía autoridad y respeto. De alguna manera, le recordaba al lado vampírico de Moka. Antes de que saques conclusiones precipitadas, no te cambié de ropa. Le pedí a Yukari y a algunos de sus compañeros que te trajeran un uniforme nuevo y te vistieran. No vi nada, explicó con calma, antes de soltar un pequeño bufido y mirar a un lado. De todas formas, no es que hubiera mirado. A pesar de sus vagos recuerdos y la incertidumbre de cómo había llegado allí, la indignación la invadió ante las crueles palabras de Tsuna. Puede que no fuera la más inteligente ni la más fuerte de su pequeño grupo, pero de algo que sí se enorgullecía era de su belleza. Incluso cansada y débil como se sentía, no le cabía duda de que lucía absolutamente hermosa, gracias a su herencia de súcubo. Lo que hizo que el desdén casual por parte de Tsuna hacia ella y su forma fuera aún más exasperante. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó enojada, con la mejilla enrojecida mientras lo miraba fijamente. Para su mayor enojo, el enigmático adolescente apenas pareció afectado. Las chicas extravagantes como tú simplemente no son mi tipo, respondió con una expresión completamente inexpresiva, pareciendo aburrido de la conversación. ¿Por qué?, gruñó y se puso de pie, a punto de estrangular a Tsuna cuando de repente perdió toda sensibilidad en sus piernas y comenzó a caer hacia adelante. Pero Tsuna la agarró por los hombros y la atrapó, antes de que ella se diera cuenta de que se movía. Su pecho se apretó contra el suyo, creando una imagen bastante íntima desde fuera. Con las mejillas aún más rojas de vergüenza esta vez, ella lo miró. El efecto quedó completamente arruinado por lo poco impresionado que la miró. ¿A qué viene esa mirada?, se encontró frunciendo el ceño, intentando zafarse de él sin éxito. O él era demasiado fuerte o ella demasiado débil. Probablemente ambas cosas. Que él solo suspirara antes de dejarla suavemente en el futón no ayudó a su indignación, ni tampoco la forma casi cariñosa en que se aseguró de que ella no se cayera antes de alejarse y regresar a su silla. Maldito presumido. Al menos ten la decencia de decidir cómo es. O un imbécil o una persona amable, no ambos. Hay una razón por la que los hombres tsundere no son tan populares. No, eran muy populares y atractivos, pero ella necesitaba una razón para seguir enojada con él. Bueno, parece que te estás recuperando mejor de lo que pensaba si pudieras divagar así, señaló con un pequeño bufido, sacándola de sus pensamientos. Fue la respuesta bastante inteligente mientras lo miraba interrogativamente. Por suerte, logré llegar a tiempo antes de que te diera hipotermia, pero te veías muy mal. Me llevó casi todo el día advertirte para que no temblaras. Sinceramente, pensé que tendría que ir a la enfermería, pero dada la situación, no estaba seguro de que fuera seguro allí, admitió en voz baja, reclinándose en su silla y apoyando la cabeza en una mano. Este tipo es demasiado paranoico, eso fue lo que pasó por la cabeza de Kurumu antes de que sus palabras anteriores se registraran en su mente. ¿Hipnotermia?, preguntó atónita antes de comprender por fin el significado de la palabra y sentir que el frío le recorría el cuerpo de nuevo, como si estuviera reviviendo lo que ya había sucedido. Se abrazó, pero no logró ahuyentar el frío. El frío, hacía tanto frío que no podía hacer nada. Tsukune, tanto frío, empezó a murmurar incomprensiblemente, perdiéndose en un recuerdo que deseaba desesperadamente no recordar. Estaba hiperventilando, se dio cuenta mientras jadeaba, pero no podía concentrarse. Solo recordaba la mirada fría de Tsukune, el frío que se filtraba en su cuerpo y la certeza de que jamás podría obtener su perdón, y mucho menos su amor. Ella sintió una mano que la agarraba por los hombros, con bastante suavidad considerando las circunstancias, y la sacudió suavemente.
Desde ese momento, una sensación de calor comenzó a extenderse por su cuerpo, desterrando los recuerdos fríos y la sensación de congelación, dejando atrás una sensación suave y pacífica. Sintió que su cuerpo se relajaba e inclinaba hacia adelante, buscando instintivamente esa fuente de calor y deseando obtener más. Intenta quedarte quieta. Aunque dije que te estás recuperando bien, no significa que aún no estés un poco débil. Vaya, pensé que Tsukune era un imprudente. Son una pareja hecha a la medida de la idiotez. Suna se quejó mientras retiraba lentamente la mano, pero por suerte al menos una fracción de su calor permaneció, calentándola poco a poco. Sin embargo, ella todavía solo podía concentrarse en el enorme agujero en su corazón, que dolía ante la mera mención de su destinado, su único y verdadero amor, y todo lo que podía hacer era contener un sollozo. Tsukune, las palabras hirieron a Kurumu, que se hizo un ovillo, apretando los ojos para contener las lágrimas. Solo para que un brutal golpe en la frente la sacara de su autocompasión. Siseando de dolor, levantó la cabeza para mirar a Tsuna, quien le devolvió el gesto pasivamente, sin parecer en lo más mínimo arrepentido mientras bajaba la mano. Ese no era Tsukune, dijo con un tono sereno que casi la obligaba a escuchar. Era una especie de marioneta de hielo, parecida a Tsukune. Para cuando te encontré, estabas casi envuelta en hielo, pero por suerte pude sacarte. Definitivamente no pudo haber sido Tsukune, ya que lo dejé en la cafetería, donde estaba enfurruñado porque estabas enfadada con él. Kurumu sintió que escuchaba sus palabras con atención, un pequeño rayo de esperanza floreció al pensar que su destino no la odiaba. Era pequeño, una parte de ella aún temía que Tsuna se equivocara, pero incluso esa pequeña esperanza logró encender una llama en su corazón. Caray, ¿por qué insisten en casi morir de una forma u otra cada vez que miro hacia otro lado?, se quejó el adolescente castaño en voz baja mientras se levantaba, atrayendo la atención de Kurumu. Ahora que lo miraba, Tsuna parecía exhausto. Aunque era casi lo normal para él, tenía ojeras visibles, el pelo revuelto, incluso más de lo habitual, estaba pálido y apenas podía mantenerse en pie. ¿Estás bien?, se encontró preguntándose, a pesar de la situación, por inusual que fuera. En respuesta, él solo le dedicó una sonrisa cansada, antes de alejarse de ella y caminar hacia la puerta. Descansa un poco, deberías estar mejor por la mañana. Luego puedes venir conmigo y rescatar a Tsukune del problema en el que sin duda terminó, explicó con un tono irónico antes de simplemente dejarla en la habitación ahora oscura, solo el suave sonido de un aire acondicionado cercano perturbando su silencio. Ella simplemente miró hacia donde él se iba con sentimientos encontrados, antes de soltar un suspiro y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Tsuna era muchas cosas, pero era honesto la mayor parte del tiempo, y su palabra era una en la que podía confiar. Si él decía que no era Tsukune, entonces no era él. Y eso era lo único que importaba. Sin mencionar que dejó escapar que su amada Tsukune estaba de mal humor porque no estaba con él en el almuerzo. Quizás un poco de distancia era suficiente para que se diera cuenta de lo mucho que significaba para él. Se encontró riendo mientras se acostaba, mareada como una loca. Sí, ¿cómo podía pensar que su Tsukune no la amaba? ¿Acaso no daba muestras de lo que sentía? ¿Qué clase de monstruo era ella, dudando de la sinceridad de sus sentimientos? No te preocupes, Tsukune-kun. Te amo con todo mi corazón y te perdono por ser un idiota y defender a esa chica espeluznante. Porque siempre serás mi destino, murmuró con aire soñador mientras se dormía lentamente de nuevo, con una gran sonrisa en el rostro esta vez. Carita horizontal de cansancio. Como era de esperar de una ilusionista, tan inmersa en su propio mundo que confunde la realidad con su visión de ella. Se recuperó bastante rápido de eso, murmuró Tsuna mientras salía silenciosamente de su habitación. El aire frío del exterior era casi acogedor en contraste con el calor del interior. Quien haya hablado del frágil corazón de los adolescentes no conoce la terquedad de Kurumu. Sus hombros se hundieron con cansancio, exhalando un suspiro mientras se apoyaba en la puerta. A decir verdad, tuvo suerte. Después de comer, fue al salón del club a buscar algunas cosas y se topó con Kuruno, que poco a poco se convertía en un carámbano. Se apresuró a ayudarla tras superar la conmoción, pero no fue fácil. Incluso con las escasas llamas a su disposición, le resultó muy difícil descongelar a la súcubo antes de que fuera demasiado tarde.
No era hielo normal, se dio cuenta rápidamente, sino que actuaba de forma similar a la tranquilidad de las llamas de lluvia al entrar en contacto con sus propias llamas. Era indudablemente preocupante. ¿Sigo siendo bastante patético? Se preguntó con una sonrisa irónica. Mi mayor fortaleza, la voluntad moribunda, arde y ni siquiera puedo usarla al máximo, e incluso encontré algo que puede con ella. Su mirada se posó en el reloj de su muñeca derecha, de color ligeramente descolorido y con una pequeña grieta que lo atravesaba. Tuvo que usar las llamas celestiales que Dino almacenó para estabilizar a Kurumu, pero incluso usar las llamas prestadas lo agotaba enormemente. Peor aún, ahora tenía un posible enemigo del que no sabía nada, cuyo poder podría ser el mejor contraataque para su método de combate principal y el de Tsukune. Riboun siempre decía que un jefe de la mafia debe prepararse para cualquier resultado posible y tener un plan de contingencia para cualquier amenaza. Sin embargo, sigo dando tumbos en la oscuridad. Menudo estudiante resulté ser, rió con amargura, con una sonrisa vacía en el rostro. Podía fingir ser todo lo que podía, pero nadie estaba más frustrado por su situación que él mismo. Sus nuevos amigos, o mejor dicho, su nueva familia, estaban luchando contra las diversas amenazas que se les presentan cada 2 días, y lo único que podía hacer era mantenerse al margen e intentar controlar los daños sin luchar. Incluso su, comparativamente pequeña, pelea con esos sicarios era más agotadora de lo que su cuerpo actual podía soportar. Y finalmente ya no pudo más. Apretando su mano en un puño, Tsuna miró al cielo nocturno con una mirada determinada antes de girarse repentinamente hacia un lado, con un fuego recién encendido en sus ojos. Tengo un mensaje para tu señora, dijo aparentemente al aire vacío, antes de que dicho aire se ondulara como si una piedra hubiera caído al agua y una joven se materializara en su lugar. Le resultaba familiar, después de todo, alguien exactamente igual a ella lo había visitado la noche anterior. Solo el color de su ropa y sus ojos, ambos violetas en ese momento, indicaban que se trataba de otra persona. Uno de los asistentes de la misteriosa mujer conocida como el mercader. Tsuna esbozó una sonrisa irónica, para nada sorprendido por la sinceridad de su respuesta. En realidad, no estaba seguro de que alguien de esa mujer lo estuviera vigilando, solo tenía la vaga intuición de que alguien se escondía cerca, pero parece que su estrategia dio resultado. De lo contrario habría sido terriblemente vergonzoso. Por supuesto, estoy a su disposición, Bongola Dono, dijo ella mientras hacía una ligera reverencia, de una forma que parecía sumisa y tímida. Algo que él sabía que no era en absoluto. Es hora de volver al juego como es debido, pensó con ironía mientras varios planes comenzaban a formarse en su cabeza. Carita horizontal de cansancio. El sol salió lentamente, la luz venció lentamente la oscuridad mientras los estudiantes se despertaban lentamente, o se dormían algunos que preferían sus actividades nocturnas a su vida estudiantil. Los cuervos graznaban en lo alto, a veces posándose en los árboles muertos mientras observaban los cadáveres que se movían lentamente, es decir, aquellos desafortunados que tenían actividades del club a primera hora de la mañana con curiosidad y no poca hambre. Este mundo era la ley del más fuerte, y solo aquellos preparados para sacar el máximo provecho de la situación podían prevalecer. Y cierto humano, escondido entre los monstruos, hacía precisamente eso, pero no estaba solo. Una cierta chica vampiro de cabello rosado estaba luchando su propia batalla, a su manera. ¿Aún no has cambiado de opinión? Aún estás a tiempo de que Sabada, al menos se quite el rosario, por si acaso. Preguntó la habitualmente silenciosa y gruñona Ura-chan, con un dejo de preocupación en la voz al aparecer en el reflejo de Moka justo después de terminar sus preparativos matutinos. Fue un descubrimiento reciente. Parecía que el lado vampírico de Moka podía aparecer en el lugar donde se reflejaba, al menos en sus ojos, que ellos supieran, siempre que quisiera hablar con ella y se mirara a una superficie similar a un espejo. Era bastante práctico, así que Omote no tenía que hablar consigo misma ni con su rosario bajo el cuello. Casi parecía como si realmente fueran dos personas, hermanas incluso, hablando entre sí, en lugar de los dos lados de la misma persona, separados por un sello que ninguna podía desbloquear por capricho. Pero por mucho que apreciara la disposición de Ura a reconocer su existencia y hablar con ella, e incluso encontrara algo de alegría en su descarada sobreprotección, en esta ocasión no pudo escucharla. Le dedicó a su cabello plateado una sonrisa algo triste antes de darse la vuelta y salir del baño.
Lo siento, pero como dije, esto es algo que tengo que hacer, no algo que quiera hacer yo misma. Ni tú, ni Tsuna-kun, ni siquiera los demás del club, respondió con un gesto decidido que ocultó con éxito la pequeña duda que sentía. ¿De dónde salió esa nueva terquedad? ¿Dónde está la chica mansa que dejaba que todos la pisotearan y que su amiga se encargara de todo? Preguntó su otro yo con sarcasmo, con un dejo de acusación en la voz mientras Moka cogía sus cosas para la escuela y salía del dormitorio. Esa chica ha despertado a la realidad, le dijo, con su terquedad manifestándose en un puchero mientras su vampiro interior se burlaba con una duda audible. No es que no pudiera entender por qué le sorprendió su nueva actitud. Omote, desde que ambos lo recordaron, era una chica dulce y amable que jamás quiso lastimar a los demás. Era asustadiza, insegura y algo introvertida, incapaz de superar el trauma de ser la rara entre adolescentes que acababan de entrar en la pubertad y buscaban a alguien a quien lastimar para sentirse mejor. Este tipo de obstinación era definitivamente algo extraño desde aquí, no inoportuno, pero difícil de entender. Aunque no era un gran secreto ni nada por el estilo. Simplemente ya había tenido suficiente. Ya estaba harta de jugar a ser la damisela en apuros. Siempre me has protegido, dijo en voz baja, recordando los enfrentamientos que tuvo en esta escuela, los ataques de Saizu, el rescate de Tsukune, Ura e indirectamente de Tsuna. La situación con las sirenas, Kurumu y todas las demás batallas que enfrentó. Tú, Tsuna y Tsukune siempre lucharon por mí, mientras que yo solo me mantuve al margen. Pero ya tuve suficiente. Recordaba vívidamente cuando esos yokai los acorralaron, lo impotente que se sentía al intentar salvar a sus amigos, pero sin poder hacer nada sin Tsuna para desbloquear su sello. Solo podía llorar, incluso cuando Jin aparecía o cuando Tsuna llegaba para salvar el día. Para todos los demás que intentaron tranquilizarla, nada podía disipar esa sensación de inutilidad que sentía. No quiero quedarme de brazos cruzados mientras mis amigos sufren, se detuvo de repente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Por suerte, estaba en un rincón vacío del bosque, tras desviarse un poco, así que con suerte, nadie la descubriría. Sé que no tengo tu fuerza, ni la determinación de Tsukune, ni siquiera la inteligencia de Tsuna. Lo sé, pero al mismo tiempo, quiero dejar de ser la que depende de los demás. Quería ser más que una cara bonita, una ídolo escolar. Puede que le faltara la fuerza de las demás, pero eso no significaba que no pudiera hacer nada. Moka ansiaba desesperadamente encontrar algo que pudiera hacer sola, y el primer paso para encontrarlo era finalmente valerse por sí misma sin depender de los demás. Aún así, parecías dispuesta a seguir las órdenes de ese tipo, comentó Ura, con un tono de disgusto que se suavizó al referirse al vampiro que empezó a rondar a Moka. ¿Estás dispuesta a alejarte de Tsuna y los demás y aguantar a ese idiota narcisista? ¿Esa es tu decisión? No, interrumpió rápidamente su yo sellado, sorprendiéndola con la repentina vehemencia de su voz. Pensé que podría protegerlos obedeciendo, pero me di cuenta de algo crucial. Soy increíblemente egoísta, afirmó, y si hubiera tenido un cuerpo o incluso una superficie reflectante donde aparecer, Ura la habría mirado boquiabierta. ¿Egoísta? ¿Tú? Sí, yo. Como tuve que pasar un día entero lejos de mis amigos, me di cuenta de lo egoísta que era. Porque aunque eso significara ponerlos en peligro por las consecuencias de la amenaza de Inui, no quiero perder a esos maravillosos amigos que encontré. Aunque sea peligroso, declaró con una renovada resolución en la mirada mientras avanzaba con pasos firmes y decididos. Su otro yo permaneció en silencio por un largo rato, hasta el punto que Moka comenzó a preocuparse ligeramente por ella, antes de que Ura soltara una carcajada, sonando más feliz y libre que casi en cualquier otro momento. ¿Quién hubiera pensado que esa pequeña tímida de ti tomaría una decisión así? Estoy realmente impresionada. Aunque quizá no deberíamos copiar la temeridad descabellada de ese humano, entre otras cosas. Se calmó lentamente y se detuvo un momento para ordenar sus pensamientos. Sabes que aunque hagas esto, no podré ayudarte, ¿verdad? Ningún Tsuna aparecerá por arte de magia para ayudarte, no puedes contar con nadie más que contigo misma, incluso si ese tipo resulta ser más fuerte que tú, advirtió con un tono cortante al pensar en posibles, aunque improbables, escenarios que podrían ocurrir. Sin posibilidad de desbloquear el sello sin Tsuna, incluso si ella no pudiera ofrecer su ayuda, fueron las palabras que no se dijeron. A pesar de eso, Moka tenía una sonrisa serena en su rostro.
No te preocupes, tengo un plan perfecto en mente, inspirado por Tsunakun, declaró felizmente, incluso comenzó a saltar en el camino. ¿Y cuál es, dime, ese plan?, preguntó Ura, con cierto escepticismo. Le voy a pegar muy fuerte si sigue siendo malo. Y si eso no funciona, le pegaré aún más fuerte, declaró, radiante, levantando el puño como para enfatizar su punto, antes de soltar una risa silenciosa. Es broma. Pero no permitiré que él ni nadie más me pisotee así como así. Nunca más. La vampira dentro del sello solo pudo sudar y preguntarse de dónde había salido. A pesar de ser las dos caras de la misma moneda, a veces no entendía qué relación tenían. Tarareando para sí misma, Moka continuó su camino hacia la escuela, con su resolución inquebrantable y lista para lo que sucediera. Carita horizontal de cansancio. ¿Sabes que no me guste que estés por aquí, pero qué haces aquí, a primera hora de la mañana? Bueno, eso ciertamente suena como si no te gustara tenerme cerca. Eso es porque en lugar de unirte a nuestro ejercicio matutino, lo cual sería de buena educación si irrumpieras y nos interrumpieras, te quedas ahí tirado, como el perezoso que eres. Gritó Aiji, capitán del club de karate, perdiendo la paciencia con sus últimas palabras y asestando un puñetazo devastador que atravesó la pared del pequeño dojo sin mucha resistencia. A su alrededor yacían los restos destrozados de los valientes miembros de su club, quienes, una vez más, comenzaron el día siendo golpeados hasta convertirse en una masa morada de carne dolorida por su capitán. Masoquistas todos ellos. Al otro lado de la habitación, tumbado en el suelo con una mano en alto para sostenerse la cabeza, estaba Jin. No parecía importarle mucho la posición ni la falta de respeto que le mostraban mientras masticaba lentamente un rollo de canela que había conseguido por algún motivo desconocido, incluso teniendo el descaro de soltar un enorme bostezo hacia su compañero de año al perder los estribos. ¿No es demasiado pronto para enojarse tanto? Si sigues así, te saldrán canas incluso antes de terminar la escuela, ¿sabes?, dijo el hombre lobo arrastrando las palabras, sin moverse ni un centímetro y sin mostrar recelo ante la evidente hostilidad que se le dirigía. Si me salen canas, será por tu culpa y por todos los problemas en los que me metes, replicó Aiji con fervor, con una vena de ira latiendo en su frente mientras se acercaba lentamente a Jin, aún relajado. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes un club propio que dirigir y supervisar? Ve a molestarlos. Abriendo un ojo perezosamente, el presidente del club de periódico miró fijamente a su viejo rival y amigo, y luego tuvo la audacia de bostezarle. ¿Quién sabe? Ahora que tienen un poco de tiempo libre antes de que se imprima nuestro primer periódico, simplemente anduvieron por todas partes. Y conociendo a ese paranoico, Tsuna probablemente los tiene vigilados a todos, así que no tengo nada que hacer. Así que vine a molestarte, admitió sin la menor vergüenza, incluso sonriéndole a Aiji con sorna, retándole. Como era de esperar, el corpulento aprendiz de karate rugió de furia antes de que su puño atravesara el aire que había ocupado la cabeza de Jin hacía un momento. Su impulso lo impulsó hasta romper el suelo de madera, creando un gran agujero. La fuerza del puñetazo también desató una ola de aire que hizo volar a algunos de los miembros de su club que intentaban ponerse de pie. El hombre lobo, por otro lado, rió disimuladamente mientras se palmeaba suavemente, enderezándose justo detrás de Aiji, incluso llegando a lanzarle una sonrisa burlona a su oponente. Vamos, vamos. ¿Así se trata a un buen amigo?, preguntó sin disimular su alegría. Aiji en respuesta simplemente gruñó mientras se enderezaba lentamente, su cuerpo tan tenso como un resorte en espiral, listo para entrar en movimiento mientras miraba fijamente al pervertido impenitente que había tenido la desgracia de conocer. ¿A quién llamas amigo? No recuerdo que hiciéramos nada más que tolerar la presencia del otro, e incluso eso fue por respeto a alguien que no está aquí ahora mismo. O sea, nada me impide dejarte morado de una patada, dijo con una amplia sonrisa mientras adoptaba lentamente una postura clásica de karate, con el puño derecho al frente. Vaya. Y yo que pensaba que íbamos a ser mejores amigos. Qué lástima. La sonrisa de Jin era igual de entusiasta mientras se encorvaba hacia adelante, con la mano en los bolsillos, observando a su oponente con la mirada fija en él. A primera vista, no parecía alguien que tomara en serio la amenaza que se le presentaba, pero para Jin,
cuya principal especialidad era su velocidad y principalmente usaba sus piernas para atacar, era la mejor posición a tomar, con las piernas dobladas y listas para lanzarlo al movimiento en cualquier momento. Tenía muchas ganas de esto, dijo Aiji, con una sonrisa que reflejaba la expectación que ambos sentían. Espero que tus colmillos no se hayan desgastado mucho, Mad Dog. No te pongas así. Te hace parecer aún más idiota, replicó Jin sin piedad, incluso arrancándole una carcajada a su burla. La tensión aumentó a medida que el aire parecía detenerse, y los dos luchadores liberaron un aura invisible que lo impregnaba. La gente normal podría no haberlo notado, salvo por la sensación de inquietud, pero esta era una escuela para monstruos, donde todos los estudiantes, salvo uno, bueno, dos o técnicamente tres, digamos, pocas excepciones, eran monstruos. Monstruos que, consciente o inconscientemente, usaban energía llamada energía yokai para lograr hazañas que la lógica humana consideraría imposibles y, por lo tanto, eran bastante sensibles en varios aspectos que escapaban al entendimiento humano. Los estudiantes cercanos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, mirando hacia el dojo con ansiedad. Los más débiles huyeron instintivamente, mientras que los más fuertes lucharon contra el impulso de encontrar la fuente y unirse a la diversión. Dentro del dojo, los desafortunados miembros del club de karate solo pudieron observar a los dos enfrentándose con un horror silencioso. La mayoría seguían tendidos en el suelo, cansados y completamente paralizados, mientras solo podían observar con el sudor de la emoción deslizándose por sus cuerpos. Aquellos con un poco más de fuerza en las piernas lograron al menos levantarse hasta media rodilla, con los brazos apoyados al frente por si recibían algún golpe perdido. Aiji y Jin no se dieron cuenta de nada, se miraron fijamente, con sonrisas desenfrenadas, mientras se preparaban para el combate. La expectación agobiaba a los desafortunados espectadores, pues ninguno tenía prisa por empezar a pesar de sus sonrisas entusiastas, aunque, conociéndolos, en su interior ya ideaban innumerables estrategias para atacar y contrarrestar al otro. O conociéndolos, es posible que se imaginaran golpeándose repetidamente en la cara y simplemente se perdieran en ese pensamiento. A juzgar por sus sonrisas de satisfacción, era una posibilidad real. Justo cuando la tensión parecía dispararse, cuando los dos luchadores doblaron lentamente las rodillas, ambos con la clara intención de cruzar la distancia en un instante, todo quedó destruido por un simple acto. Y ese acto fue que alguien abrió la puerta violentamente. El fuerte sonido, aún más fuerte debido al silencio previo, lo sorprendió tanto que ambos estudiantes de segundo año dieron un pequeño salto, antes de caer al suelo en un montón cómico, con los pies en el aire y convulsionando ligeramente. El perpetrador, Tsukune, no tenía ni idea de lo que acababa de hacer, ni de la razón por la que los demás miembros del dojo lo miraban como a un santo, y algunos incluso iban a inclinarse frente a él, cuando el joven humano entró y miró a su alrededor con una mirada sorprendentemente concentrada. Desafortunadamente, no pareció encontrar lo que fuera ni a quien fuera que estaba buscando porque soltó una suave maldición antes de darse la vuelta y marcharse a toda prisa. Disculpe la intrusión, gritó distraídamente, recordando cerrar la puerta detrás de él. Con toda la tensión desaparecida, los miembros del club de karate se pusieron de pie con cautela, mirando a su capitán y a su amigo, preguntándose si iban a comenzar a pelear con la interrupción desaparecida. No tenían de qué preocuparse. Lentamente, ambos se incorporaron, con un aire avergonzado y descontento a la vez, mientras Jin se rascaba la cabeza con el ceño ligeramente fruncido. Aiji, igualmente, parecía haber perdido todo interés en un combate a muerte con su rival. Miró a su alrededor, notó la cautela de los demás y soltó una suave carcajada. Bueno, ya basta de tanta preparación. Y yo que pensaba que por una vez me haría un buen ejercicio, comentó el capitán, sonriéndole a Jin, quien se encogió de hombros, sin mostrarse afectado. Me alegro de haberte librado. No necesito todos los moretones innecesarios que me dejabas mientras te golpeaba. Qué gracioso. Casi parecía que insinuaste que perdería. Aiji rió, aunque con cierta irritación al mirar fijamente al hombre lobo. Jin parecía dispuesto a replicar, probablemente reiniciando su enfrentamiento anterior, tal vez incluso sin interrupciones esta vez, pero un momento después pareció perder su impulso. Sus hombros se encorvaron mientras simplemente se sentaba perezosamente junto a la pared más cercana. ¿Sabes qué? Estoy demasiado cansado para seguir discutiendo contigo y, de todas formas, se acabó el ambiente, bostezó mientras se ponía cómodo,
enviando un último y calculador saludo en dirección a él. Pero Tsukune tenía mucha prisa. Normalmente, ese tipo se quedaría paralizado si nos interrumpiera justo antes de un entrenamiento. Aiji gruñó evasivamente mientras miraba pensativo en esa misma dirección. Había tenido poco contacto con el adolescente en cuestión, solo interactuaban cuando Tsuna lo atacaba para entrenarlo, y en estas ocasiones Tsukune solo intentaba sobrevivir, sin mucho tiempo para socializar. Aún así, incluso él notaba que el chico actuaba un poco diferente de lo habitual. ¿Crees que se metió en algún problema? Parecía tener muchísima prisa, preguntó, recordando que tanto Tsuna como Jin se quejaban de lo mucho que Tsukune podía atraer problemas con su simple existencia. ¿Conociendo a ese idiota? Seguro que se metió en algún lío otra vez, dijo Jin arrastrando las palabras mientras se ponía las manos detrás de la cabeza, con aspecto de estar a punto de quedarse dormido. ¿No deberías intervenir? Parece que te importan mucho tus kawais, le preguntó su rival con una sonrisa burlona, recordándole sutilmente a Jin cuando fue a pedirle ayuda contra los sicarios yokai que acorralaban a Tsuna y los demás. El hombre lobo en respuesta se limitó a cerrar los ojos con una sonrisa en su rostro. No. La última vez solo intervine porque las chicas también estaban involucradas. Además, el chico puede cuidarse solo, y si se mete en problemas, ¿qué le pasa? Conociendo a ese idiota engreído, probablemente le tenga en la mira a Tsukune e intervendrá si es necesario, dijo un poco después, con la voz somnolienta y apenas despierto. A pesar de tu actitud habitual, realmente confías mucho en Tsuna, ¿verdad?, dijo Aiji con una pequeña sonrisa mientras cerraba los ojos pensativo. Para ser justos, también experimentó esa extraña sensación que emanaba de Tsuna en momentos difíciles o peligrosos. Esa sensación de seguridad, confianza y de que todo estará bien. Fue un poco humillante. Como artista marcial, alguien tan familiarizado con la lucha como con la respiración, conocía el miedo a perder, a enfrentarse a un oponente invencible. Lo experimentó en persona, lo vio en otros, incluso en Jin, a pesar de lo arrogante que se comportaba para disimularlo. No Sabada. O era muy bueno ocultándolo, o el chico con aspecto enfermizo tenía tanta confianza en sí mismo y en quienes peleaban con él. Fue un poco humillante, la verdad. Bueno, nada del otro mundo. Conociéndolo, encontrará la manera de involucrarnos si nos necesita. Hasta entonces, había un entrenamiento matutino de sparring que se había retrasado. Eso es inaceptable, declaró, ante los gemidos de dolor de los miembros del club de karate, mientras se volvía hacia Jin. Solo para descubrir que su eterno rival tuvo la audacia de quedarse dormido en su dojo, con un poco de baba escapándose de su boca. Aiji sintió un tic en los ojos ante la absoluta falta de respeto mientras una aura peligrosa comenzaba a rodearlo y se acercaba a Jin. Chicos, retrocedan un poco. Parece que tenemos un voluntario para ser mi muñeco de entrenamiento, les aconsejó a los miembros del club, quienes rápidamente se esfumaron, con una sonrisa maliciosa extendiéndose en su rostro. Cualquiera que se acercara al dojo solo podía oír los furiosos sonidos de la lucha, objetos rompiéndose y gente llorando de miedo. Nadie se atrevió a investigar, prefiriendo dejar que la naturaleza decidiera quién viviría o moriría. Carita horizontal de cansancio. Como poseído, Tsukune corrió hacia adelante, con la mirada fija de izquierda a derecha, buscando algo con tanta furia que ni siquiera estaba seguro de saber qué buscaba. Pasó corriendo junto a los estudiantes camino a sus clases matutinas, los diversos edificios inquietantes del campus y los árboles muertos y podridos del bosque, sin detenerse apenas en algunos lugares. Su búsqueda era interminable. Le habría encantado decir que su mañana empezó mucho más tranquila, pero habría sido una gran mentira. Su vida actual era así de agitada, sin visos de detenerse pronto. Ayer solo fue suficiente para llenar la cuota de problemas de alguien durante todo un año. ¿Qué pasa con esa chica extraña, Misore, que apareció de la nada? Después de comer, incluso lo pilló quejándose consigo mismo y declaró que nadie más que ella podía entenderlo, y le dijo que dejara a sus amigos del club de prensa, alegando que no podrían entenderlo. Él se mostró totalmente en desacuerdo. La siguiente parte era bastante esperada, la verdad. Ella se enfureció, se transformó en una especie de Yuki-onna, con grandes garras de hielo, y lo atacó en un ataque de furia ciega. Fue un poco doloroso admitirlo, pero estaba tan acostumbrado que tenía una píldora de último deseo a mano, por si acaso. Lo que vino después,
difícilmente podría llamarse una pelea. Fue principalmente el saltando alrededor de sus columpios salvajes, en ropa interior y gritando como un loco, intentando no congelarse como un helado. No intentó atacarla, contento con simplemente seguir con vida, ya que, aparte de sus arrebatos violentos y sus tendencias acosadoras, ella no le hizo mucho. O al menos mucho menos que casi todos los demás, incluyendo a la mayoría de sus amigos. Pero también sabía que no podía durar para siempre. Así que, al final, recurrió a la ofensiva, asestando un hermoso gancho de derecha directo a su cara, enviándola a volar a pocos metros. El golpe pareció haber surtido efecto, ya que Misore dejó de luchar, casi sin comprender, como si la sola idea de que él contraatacara fuera imposible de imaginar. La mirada rota, suplicante y perdida en sus ojos fue suficiente para sacarlo de su estado de agonía, dejándolo de pie junto a un lago helado, solo en ropa interior y en compañía de una chica completamente destrozada. Le dijo con calma una vez más que no debía elegir con quién ser amigo, y luego la dejó pensando en sus acciones, esperando que ese fuera el final de todo este incidente. Deseaba que eso fuera suficiente para terminarlo. Como de costumbre, no estaba destinado a ser así. A la mañana siguiente, sorprendentemente no hubo ninguna emboscada sorpresa por parte de Tsuna, salvo una nota que le avisaba que tenía un día libre de entrenamiento, y ya fue recibido con los rumores que circulaban entre el alumnado, para su horror. Al parecer, tiempo después de dejarla, Misore se topó con algunos miembros del club de fútbol de la escuela, lo cual, en privado, no tenía mucho sentido, contra quien jugarían, y los golpeó brutalmente tras congelarlos. Por lo que oyó, incluso con la velocidad de curación más rápida que la de los humanos poseían la mayoría de los yokai, a los desafortunados les tomaría meses recuperarse. Como era de esperar, ya corrían rumores sobre la posible expulsión de esa chica acosadora. Los escalofríos que sentían varios estudiantes de último año cada vez que alguien mencionaba la intervención de la Comisión de Seguridad Pública, junto con el miedo evidente mientras miraban frenéticamente a su alrededor, lo preocupaban un poco. Aún así, no debería haber dejado que eso le molestara. Ella se había acostado después de atacarlo, así que no debería simplemente hacerse a un lado y dejar que asumiera las consecuencias. Claro, Nekonome-sensei tuvo que detenerlo y contarle la triste historia de Misore sobre por qué no estaba presente al principio del semestre, y como el idiota que era, salió corriendo, revisando un lugar tras otro, buscando a la Yuki-onna. Incluso si alguien le preguntara, no podría dar una respuesta clara de por qué hacía esto, corriendo por el campus como un idiota. No tenía nada que ver con él. Al menos, si estaba tan decidido, podría haberle pedido ayuda a Tsuna o a cualquiera de los demás, en lugar de intentar hacerlo él mismo. No tenía sentido. Misore no hacía más que molestarlo desde que apareció, nombrándolo delegado de la clase y, de alguna manera, logrando enfadar a Kurumu hasta el punto de que lo evitara. Sin embargo, allí estaba él, intentando encontrarla de todos modos, sin saber siquiera qué haría si la encontrara. ¿Le suplicaría, intentando que entrara en razón y no atacara a los estudiantes? ¿Debería pelear con ella? Al menos parecía funcionar con Kurumu, la súcubo que parecía transformarse en una persona completamente diferente después de su batalla. Pero incluso entonces, contaba con la ayuda de Tsuna y Moka para causar un impacto. ¿Qué podía hacer solo?, se preguntó mientras aminoraba la marcha poco a poco, antes de detenerse finalmente, justo en medio del bosque. Incluso con las pastillas para la última voluntad, no cambiaba el hecho de que era solo un humano. Un humano que, de alguna manera, terminó en esta escuela y tuvo que ocultar constantemente sus orígenes, para no ser ejecutado por ello. Un humano que, incluso con su entrenamiento adicional, sabía muy bien lo indefenso que era ante monstruos más fuertes. Y a pesar de su suerte hasta ahora, sabe que ésta se agotará cuando se encuentre con alguien tan fuera de su alcance. Pero al mismo tiempo, fue exactamente por eso que hizo lo que hizo. Quizás se estaba acostumbrando a todos esos sustos, a todos los amigos que encontró en esta escuela. Quizás se estaba tragando esa idea de la coexistencia entre monstruos y humanos, que se supone es el objetivo de esta escuela. Quizás simplemente era ese tipo de idiota. Al final, para él, no importaba. Más que sus cuestionables acciones, lo más obvio que pesaba sobre Misore era su soledad. Probablemente había algo más en la historia, pero por mucho que lo pensara, parecía que simplemente intentaba acercarse a alguien que consideraba un alma gemela. Incluso si lo que hizo estuvo mal, ¿era suficiente razón para condenar e ignorar su difícil situación?
Era estúpido, lo sabía. Su mente, con una imitación casi realista de la voz de Tsuna, lo reprendió por su estupidez, por haberle dado la vida y todo lo que tenían sus amigos sin pensarlo dos veces. Él lo sabía. Aunque todavía no puedo dejarla sola, murmuró con una sonrisa amarga mientras alzaba la vista, con los ojos claros y decididos. Aunque sea inútil, quiero vivir en un mundo donde humanos y monstruos puedan coexistir, como hago con mis amigos. Lo siento, senpai, supongo que por mucho que lo intente, sigo siendo un idiota testarudo. Pero no importa. Porque este idiota podría ser lo suficientemente testarudo como para que funcione, gritó, intentando animarse con un pequeño discurso de poder al estilo anime. Por supuesto, esa confianza se hizo añicos al instante cuando algunos estudiantes cercanos, que se apresuraban a su clase, lo miraron sorprendidos y confundidos. Sintió que su rostro prácticamente irradiaba calor mientras murmuraba una disculpa en voz baja y salía corriendo con el rabo entre las piernas, con su anterior resolución ya desmoronada. ¿Por qué no pudo haberlo hecho en un lugar donde no había nadie? De hecho, ¿por qué al menos no miró a su alrededor antes de soltar una frase tan cursi para aumentar su confianza? ¿Por qué su suerte estaba siempre tan maldita? Como descubriría más tarde, ese no fue ni siquiera el final de sus problemas. Carita horizontal de cansancio. Historia adicional, la niebla se disipa en el ojo de la tormenta. Decir que la situación se fue al garete es un eufemismo tan poco realista como físicamente posible. Cuando los Mongola llegaron, tras ver una enorme explosión, se mostraron cautelosos, sin saber qué esperar. La imagen que los recibió se acercaba más a una descripción del infierno que a cualquier cosa que pudiera encontrarse en la tierra. Sin embargo, allí estaba, tan real que algunos creyeron ser demonios avistados del infierno, solo para que resultara ser solo una sombra creada por el fuego abrasador. Algunos esperaban que no fuera más que una ilusión, pero los pocos usuarios de la niebla tuvieron que decepcionarlos. Era la realidad. No quedaba nada de aquel otrora pobre vecino, solo cenizas y el rojo y ominoso fuego que, incluso con las llamas combinadas de la lluvia de los mafiosos, apenas pudieron apagar. Ni un solo ladrillo ni los cimientos quedaron intactos, solo quedó un gran cráter humeante. Daba miedo pensar en lo que podría haber causado tanta destrucción. Por no mencionar que no había rastro de su líder, Coyote Nougat. El guardián de la tormenta del noveno jefe les ordenó mantenerse a la defensiva cuando él fuera a cazar a los escurridizos antiguos guardianes de Sabada Tsunayoshi, diciéndoles sin rodeos que solo estorbarían. Aunque algunos se sintieron insultados por la idea, después de todo, pertenecían a la élite de los Mongola como los hombres de confianza de Nono, la expresión severa e inflexible de Coyote pronto apaciguó el descontento. Solo cuando la situación pareció descontrolarse desobedecieron su orden, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Incluso cuando comenzaron a destruir toda evidencia del uso de la llama de la voluntad de morir y cualquier cosa que vinculara a los Mongola con el incidente, para no provocar la ira de los honorables guardianes de la ley. Aun cuando los leales subordinados del guardián de la tormenta se angustiaban al no ver rastro alguno de los enemigos que su líder combatía, ni del propio hombre, se propusieron con determinación la tarea que se les había encomendado, proteger a la familia de cualquier tipo de represalia. Al final, después de horas de búsqueda incansable, todo lo que el mafioso encontró fue la mano izquierda destrozada y gravemente quemada del hombre que una vez fue conocido como el Martillo de Bongola, junto con uno de sus boxeadores. Carita horizontal de cansancio. Senpai, me estoy cansando. ¿Puedo dejar el cuerpo aquí? La voz aguda de Fran resonó en el pequeño y estrecho servidor mientras avanzaban por el barro y, bueno, la mierda. El oficial de la niebla parecía completamente imperturbable ante los diversos desechos que lo rodeaban, incluso cuando estos le llegaban fácilmente al tobillo, sin duda empapando sus botas. Su sombrero con motivos de rana estaba ligeramente ladeado, a punto de caerse, y su ropa parecía ligeramente quemada, pero prácticamente intacta. No había ni rastro de agotamiento en su rostro, en contraste con sus palabras, a pesar de tener un cuerpo bastante grande a sus espaldas. Coyote dejó escapar un gemido inconsciente en la espalda del ilusionista, pues parecía sentir un gran dolor. No era de extrañar, su cuerpo estaba quemado en varias partes, su impecable traje estaba hecho pedazos, sin que quedara nada de él. Su camisa tenía varios agujeros, quemaduras y estaba roja de sangre. Para colmo, era evidente que le faltaba la mano izquierda, aparentemente cercenada,
y la herida apenas había recibido tratamiento para evitar que muriera por shock o pérdida de sangre. No es que significara mucho. El hombre ya era lo suficientemente mayor como para que existiera una posibilidad real de que simplemente se rindiera antes de que pudieran darle más tratamiento. Además, arrastrarlo por las alcantarillas no le hacía ningún bien a su salud, dejándolo prácticamente muerto esperando ese punto sin retorno. Al menos Fran parecía creerlo, a juzgar por cómo se ofreció a dejarlo entre los vertederos y otras cosas por quinta vez en 5 minutos. Cállate, Fran. Antes de que te mate yo mismo. El jefe nos dijo que teníamos que traer a ese viejo con vida. Bell refunfuñó frente a él, con el ceño fruncido. La razón era fácil de adivinar, pues el autoproclamado príncipe no era nada peor que tener que atravesar las alcantarillas para evitar que lo detectaran los hombres de Bongola. Pero órdenes eran órdenes, y ni siquiera Bell estaba tan loco como para ignorarlas. Al menos, ninguna que viniera del mismísimo jefe. Ambos sabían que la razón por la que Bell lo seguía era su fuerza, esa fuerza que inspiraba temor y respeto incluso a los asesinos más hábiles. Entonces, ¿por qué no lo llevas tú, senpai? Fran, a pesar de la amenaza para su vida, seguía quejándose con el rostro inexpresivo, probablemente solo para fastidiar aún más al asesino. A juzgar por el brillo malicioso en los ojos del príncipe, parecía haberlo logrado. Bell ya se giraba para encarar al ilusionista, con varios cuchillos en la mano e iluminado por las llamas de la tormenta. Parecía que un baño de sangre era inevitable, cuando una voz tranquila y serena los interrumpió, viniendo desde detrás de Fran. Si me permite hablar, Fran Dono, tener a Bell Dono libre para reaccionar ante cualquier ataque u obstáculo es mucho más ventajoso que tener que cargar con Nougat Dono, dijo el médico que atendió inicialmente a Crom sin alterar su expresión, mostrando una sorprendente calma incluso cuando Bell, por reflejo, giró sus cuchillos hacia él. En marcado contraste, el hombre mayor ya no vestía una bata de médico de mala calidad, ni se comportaba de forma sospechosa ni se asustaba con facilidad. En cambio, lucía con orgullo el uniforme negro de los Varia. Las pequeñas insignias y modificaciones en su uniforme, como sus bolsillos, que se habían vuelto más grandes y resistentes, y que albergaban una gran cantidad de jeringas de aspecto extraño, lo pintaban como algo más que un soldado raso común y posiblemente como un oficial de alto rango. El forro índigo del interior de su bata también le indicaba que pertenecía a la infame división de la niebla. En sus brazos estaba Crom, la princesa que el doctor llevaba en brazos. Su rostro estaba enrojecido por la fiebre, pero lucía un color más saludable. Por suerte, también estaba bien vestida y libre de cualquier herida que pudiera haber sufrido por su presencia en la batalla anterior. Habla, le ordenó Bell un poco bruscamente, pero al menos bajó los cuchillos, e incluso la sed de sangre que irradiaba disminuyó ligeramente. Conociendo su infame temperamento y lo infantil que podía ser a veces, fue una suerte que hasta el momento el príncipe el Destripador lograra contenerse. Y aunque por fuera parecía tranquilo, el hombre mayor sin duda estaba sudando la gota gorda. Desafortunadamente, alguien tenía que ser la voz de la razón. Y en la mafia, especialmente entre los Varia, era un puesto bastante peligroso. Pero era parte integral del trabajo de quienes se llaman calidad. En un espacio tan pequeño como este, la experiencia de Bell Dono en combate en condiciones limitadas, junto con sus potentes llamas de tormenta, sería mucho más útil para evitar lesiones innecesarias que tu experiencia con las ilusiones, Fran Dono. Francamente, la posición de Bell Dono como vanguardia en una situación como esa es la ideal, así que, por favor, tenga paciencia un poco más, señor, añadió respetuosamente, asintiendo con la cabeza con un gesto confiado pero sumiso. Fran lo miró fijamente, sin decir nada, lo cual era más desconcertante que casi cualquier otra acción que hubiera podido hacer. Entonces parpadeó como si de repente acabara de comprender lo que decía y un puchero infantil, extrañamente apropiado, se dibujó en su rostro. Pero estoy cansado, continuó quejándose, actuando más como un niño de su edad que como se suponía que era. Un consejo, no intentes razonar con esos idiotas. Palabras como lógica, cordura o razonamiento no significan nada para ellos. O mejor dicho, siempre los ignoran sin dudarlo. Una voz se escuchó detrás del doctor, cansada y nada divertida, mientras el último miembro del grupo finalmente los alcanzaba. Gokudera recibió una paliza, con la ropa apenas en condiciones de uso y varios cortes y moretones cubriendo su cuerpo.
Afortunadamente, no fue nada grave, la mayoría apenas una molestia, ya que logró evitar la reacción de su ataque de último recurso. El bombardero aún tenía su cañón equipado y listo para usar en cualquier momento, y por el leve brillo de sus ojos, tenía el resto del equipo del sistema Kai desplegado, sin permitirle bajar la guardia ni un instante. Considerando que quienes lo rodeaban podían ser aliados o enemigos en cualquier momento, fue una decisión sensata. Gokudera Dono, por favor, no digas esas cosas, dijo el viejo doctor apresuradamente, retrocediendo un paso y con expresión asustada. No tenía ni idea de si se trataba de Gokudera o Bell, ni de si era real o no, pero no importaba. No es como si confiara siquiera en una palabra de lo que decía un ilusionista sin algún tipo de seguridad adicional. Oh, al pequeño campesino le han salido colmillos. ¿No crees que deberías retirarte mientras llevas la delantera? No quiero que te devoren los grandes. Bell, por supuesto, estaba increíblemente divertido y molesto a la vez con la escena, dirigiendo su sonrisa sanguinaria a Gokudera, quien ni siquiera pestañeó mientras lo miraba fijamente, lo que hizo que la sonrisa de Bell se ensanchara aún más. Parece que has aprendido algunos trucos nuevos. Buen trabajo para un perro, dijo, mirando las diversas cajas atadas al cinturón del bombardero con evidente intriga. Bueno, pensé que la mayoría de la gente conectada con los Mongola estaría familiarizada y preparada para el sistema Kai habitual, así que me aseguré de mejorarlo un poco. A diferencia de mi yo futuro, tenía cierta ventaja para pensar en perfeccionarlo aún más, dijo con una leve sonrisa, respondiendo a la pregunta no formulada, pero un momento después su rostro se tornó serio mientras miraba fijamente al asesino. Estamos lo suficientemente lejos de cualquier posible perseguidor como para aclarar las cosas. ¿Por qué nos ayudaste? Aunque la sutileza era un rasgo muy valorado en el mundo de la mafia, Gokudera, en el fondo, siempre será una persona brusca y de mal genio. Y considerando que hablaban de los Varia, tenía más sentido ser lo más directo y honesto posible al tratar con ellos, lo que, con suerte, le traería menos dolores de cabeza. Bueno, mira quién es desagradecido de repente. Podríamos haber dejado que ese viejo perro guardián sarnoso los matara a ti y a la niña, ¿sabes? Esperaba más elogios. Bell rió disimuladamente de su broma, mientras le daba un codazo innecesario a Coyote en las costillas, lo que provocó que el hombre inconsciente gimiera antes de quedarse callado. Y aunque a Bell le pareció divertidísimo, Fran estaba un poco más molesto. Bueno, tan molesto como podía estarlo, con el rostro y la voz tan inexpresivos como siempre. Senpai, lo dejaré caer si sigues así. Y luego tendrás que cargarlo, mientras huele a inodoro. O 20. Supongo que hoy sí que quieres morir, ranita. La risa maniática de Bell fue una señal de alerta bastante grande, y habría habido aún más derramamiento de sangre si Gokudera no lo hubiera interrumpido, alejando a su espectro de Fran. Dejarán de tonterías, les espetó la tormenta adolescente, con el ceño fruncido por la impaciencia. No somos aliados en absoluto. Incluso cuando el jefe era el 10º designado, nuestra cooperación era, como mucho, tenue, y si hubieran dependido de ustedes, no dudo que nos habrían degollado. Eso significa que se les ordenó ayudarnos y llevarnos con ustedes, vivos. Así que, en lugar de mentirnos y despistarnos mutuamente, preferiría recibir una respuesta sencilla. ¿Qué está planeando Sansus? Un silencio inquietante los envolvió mientras la tensión volvía a aumentar. El anciano doctor se apartó ligeramente, quizá por instinto de supervivencia o pensando en su paciente inconsciente en brazos. En cualquier caso, Gokudera y Bell se miraron fijamente sin interrupción. El atacante tuvo cuidado de no mostrar ningún signo de agresividad, manteniendo el cañón apuntando hacia abajo para evitar provocar una pelea innecesaria cuando no era necesario. Era un cabeza caliente, pero tampoco era un completo idiota. Incluso entonces, parecía que estaba a punto de explotarle en la cara cuando, de repente, Bell soltó una carcajada. No era esa risa desquiciada y sanguinaria a la que estaba tan acostumbrado por la tormenta varia, sino una risita sincera, casi infantil, que lo pilló desprevenido. Por la forma en que Fran tenía la boca abierta y miraba a su senpai con la boca abierta, probablemente él también estaba igual de sorprendido. El perrito no solo tiene colmillos, sino también pelotas. Cada vez eres más gracioso, comentó Bell con una sonrisa burlona, aunque su habitual personalidad loca y sanguinaria pronto disimuló ese breve momento de simplicidad. ¿Y qué quiere el jefe? ¿Quién sabe?
Solo sé que nos dijo que los reuniéramos, preferiblemente vivos y sin armar jaleo, pero con qué propósito, me da igual. Simplemente disfruto del caos que se desata gracias a ello. Dicho esto, el autoproclamado príncipe se dio la vuelta y empezó a caminar hacia adelante, ladrando órdenes a Fran para que siguiera su ritmo. Gokudera solo pudo firmar y dejar caer los hombros, derrotado. Empezó a seguir a Bell, por temor a quedarse atrás, y el viejo doctor simplemente se unió a él sin decir palabra, dejándolo sumido en sus pensamientos. No es que esperara algo diferente. Los Varia y los Sansus, en especial, siempre eran así, haciendo lo suyo, sin importarles los demás ni intentando justificarse. Esto los dejaba solo como aliados provisionales, aunque el jefe nunca mostrara su lealtad a los Bongola. Pero ahora que los Bongola habían cambiado tan drásticamente, con toda la mafia sumida en el caos y el desorden, ¿cuáles eran los objetivos del hijo bastardo del noveno? ¿Era un aliado? ¿O un enemigo en cuya guarida se adentraba voluntariamente? Al final, no importaba, decidió frunciendo el ceño mientras su mirada se endurecía. Reconocía una mala situación si la veía, así que por ahora simplemente seguiría su ejemplo, pero no bajaría la guardia. Elegir entre luchar contra los Varia y ser atrapado por los Bongola o seguirles la corriente, por ahora, no era una opción. Sin mencionar que también tenía que preocuparse por el debilitado Chrome. De todas formas, no fallará. Su jefe confiaba en que lo averiguaría por su cuenta y preferiría reconocer a ese idiota del béisbol como su mano derecha antes que permitirse traicionar esa confianza. Nunca más. Oh, casi lo olvido, dijo Bell de repente, sacándolo de sus pensamientos, justo cuando un pequeño objeto volaba hacia su cabeza. Gokudera apenas logró atraparlo. Esperaba muchas cosas, un cuchillo, una bomba o algo dañino. Se sorprendió al sentir que su mano se cerraba alrededor de un objeto pequeño, redondo y ligeramente húmedo. Levantó una ceja al ver al príncipe, quien ya se había dado la vuelta y actuaba como si nada. Abrió la mano con cautela y miró hacia abajo. Y luego, de inmediato, se quedó sin aliento nuevamente por la gran sorpresa. Porque en su mano, sucia y ensangrentada pero real al fin y al cabo, estaba el anillo de la tormenta Bongola.